Afortunadamente, Carmen de Burgos hoy no es una mujer olvidada, a pesar del empeño en borrarla de la historia durante la dictadura de Franco. Eliminaron sus libros de las bibliotecas y las publicaciones en las que escribió sus artículos. Muchos de ellos se han podido recuperar en las hemerotecas gracias a que escribió con seudónimo. Su crimen, pertenecer a la masonería y quizá también ser feminista y antibelicista. A lo largo de su vida ejerció una labor constante en defensa de los derechos de la mujer, con su activismo y con su literatura. Creó la Cruzada de las Mujeres, organizó manifestaciones en pro del voto y de la reforma del Código Civil y pidió el divorcio, la igualdad ante la ley, etc. Un ejemplo es su novela corta titulada El artículo 438, publicada en 1931, en la que denuncia que el adulterio solo se penaliza en la mujer, mientras que el hombre podía asesinar impunemente a su esposa y encima heredar sus bienes. Dicho artículo 438 no desaparecerá del Código Penal hasta 1963. Su vida personal y familiar también es una muestra de la lucha por la emancipación femenina. Se casó a los 16 años y tuvo 3 hijos, de los que solo sobrevivió su hija María. Mientras cuidaba de la familia, estudió magisterio, además de trabajar en la imprenta de su suegro y llevar la revista Almería Bufa, que estaba dirigida por su marido, quien por culpa de su alcoholismo pues no podía hacerlo. Conseguido el título de maestra, huyó con su hija del marido maltratador para comenzar una vida independiente y viviendo de su salario. Se instaló en Madrid en casa de un tío suyo, que era senador del reino, a quien le dedicó sus ensayos literarios. Este libro, publicado en 1900, contenía un capítulo titulado La educación de la mujer, con el lema: el que desee hombres grandes y virtuosos, que eduque a la mujer en la grandeza y la virtud. Este familiar, prócer de la patria, intentó abusar sexualmente de ella, así que tuvo que salir de su casa. Pero siguió viviendo en Madrid y colaborando en revistas y periódicos, aunque con estancias en Guadalajara y Toledo, que era donde consiguió el trabajo de maestra. También consiguió ser becada para estudios en el extranjero por la Junta de Ampliación de Estudios y aprovechó sus viajes para enviar crónicas a distintos periódicos: El Heraldo, ABC, El Globo, La Correspondencia de España, etc. En alguna de estas publicaciones había empezado a escribir ya en 1902 sobre moda y cosmética, pero en estos artículos insertaba temas feministas y noticias de hechos que ocurrían en Europa y que suponían un avance para la mujer en estos países. Deseosa de formar parte de la vida cultural de las tertulias madrileñas, en el que no había demasiadas mujeres, pues las formó ella en su propia casa. Y lo mismo hizo con las revistas que creó y dirigió. La revista Crítica, que desapareció cuando entró a colaborar en Prometeo, que era la revista que dirigía su compañero sentimental y literario, Ramón Gómez de la Serna, que era 21 años más joven que ella. Un claro ejemplo de que no todas las mujeres a lo largo de la historia han sido musas y ellos genios. En esta pareja la genia era ella, Carmen de Burgos, y el muso era Ramón, un joven de 19 años que encontró en la escritora ya famosa protección y guía. Su convivencia de más de 20 años se rompió a causa del idilio entre el escritor y María, la hija de Carmen, fue actriz en la obra teatral de Ramón Los Medios Seres. A los pocos días del estreno de la obra, el escritor huyó a París y también abandonó a María porque se quedó con su madre. Carmen perdonó la traición de ambos y continuó siendo amiga de Ramón hasta la muerte y viviendo con su hija. Fue una trabajadora incansable y siguió escribiendo y participando en la vida cultural y política española para cambiar la sociedad y hacer un mundo mejor, más justo e igualitario para las mujeres. Escribió artículos, libros de ensayos, novelas y cuentos, en los que el compromiso social es más importante que el estético, según su biógrafa Concepción Núñez Rey, que publicó un libro extraordinario sobre esta escritora en 1989. Quizá ese compromiso social sea la razón por la que
por la que no pase a la historia de la literatura como lo hiciera su innovador compañero. Sin embargo, hoy se la lee mucho más que al autor de las greguerías, sobre todo entre el público femenino que reconoce el valor de su obra, que es pionera en muchos aspectos, no solo por su feminismo, sino también su denuncia de la irracionalidad de las guerras, la injusticia del trato social a los homosexuales, por ejemplo en su novelita Ellas y ellos, o Ellos y ellas, una novela de 1917. Aquí Carmen de Burgos trata el tema de la homosexualidad sin penalizarla ni verla como una enfermedad que habría que curar, como se veía en su época, sino como un aspecto más de la diversidad humana que debía respetarse y vivirla sin sentimiento de culpa. En 1931 fundó la logia masónica Amor, que era filial del Gran Oriente Lusitano, de la que formarían parte su hermana Catalina y su hija María. Más tarde, 10 años después de la muerte de Carmen, serán condenadas a 12 años y un día e inhabilitación perpetua por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y declaradas en rebeldía por no presentarse a juicio. Terminada la guerra, ambas se habían exiliado en Argentina, por lo cual no se presentaron. Me refiero a la hija y a su hermana. Carmen murió en 1932 después de asistir a un mitin republicano sobre sexualidad. Se sintió mal y llamó a su amigo, el doctor Marañón, que es autor del prólogo de su última novela publicada, Quiero vivir mi vida, en 1931. Tenía 64 años Carmen y había tenido una participación muy activa en la vida cultural y política de la incipiente República Española, en la que estaban consiguiendo reformas que ella venía demandando en sus escritos. Había creado la Cruzada de las Mujeres Españolas a imitación de la Cruzada de Mujeres Portuguesas, que estaba fundada por su amiga y escritora Ana de Castro, con la que había ido al Parlamento para pedir, con la Cruzada de Mujeres, había organizado una manifestación para pedir la ley del divorcio y la reforma del Código Penal. También se había opuesto a la pena de muerte en un mitin junto a la madre de Fermín Galán, el militar republicano asesinado por su levantamiento en Jaca. Sufrió burlas, motes, la llamaban la divorciadora, la destituyeron de su puesto de trabajo en una escuela de Madrid y la desterraron a Toledo. En esta ciudad aprovechó su estancia para denunciar el expolio que se estaba haciendo del patrimonio. Era otra actividad en la que fue pionera. En sus artículos informó de la venta de obras del Greco, tema de esto del expolio del patrimonio que continuaría en su novela Los anticuarios de 1918. Esta denuncia del expolio influyó para que unos años más tarde se aprobara una ley para evitarlo. Otras actividades suyas fue la de traductora, sobre todo del francés. Entre otras obras tradujo la de Agnes Keller, Historia de mi vida, mientras daba clase en la Escuela de Sordomudos de Madrid. Se le considera la primera periodista profesional española y la primera corresponsal de guerra. En 1909 viajó al norte de Marruecos como corresponsal del Heraldo de Madrid en compañía de su hermana Catalina para escribir sobre la guerra que estaba teniendo lugar en el Rif, experiencia que aprovechó como argumento de su novela En la guerra. El antibelicismo de esta obra ya está presente en otra obra que había titulado El repatriado. En esta se oponía a la guerra de Cuba. En la guerra dice que escribe esta novela con el mismo brazo que ha estado curando a los heridos. Habla en ella de la labor filantrópica de la Cruz Roja, las penurias de los soldados, el gran número de mutilados y de muertos, los cadáveres amontonados a la vista de todos en el barranco del Lobo. Y en esta misma introducción pone su nombre, lugar, Melilla, y la fecha, Chabán, año 1287, el octavo mes del calendario musulmán, que se correspondería con 1909. Al final de esta novela, en la edición que hizo la editorial valenciana Semper de su amigo Blasco Ibáñez, se inserta un artículo del periódico La Correspondencia Militar en el que se pide una condecoración para la autora, igual que se había condecorado a otros periodistas que escribieron crónicas de esta guerra. Carmen, además, había llevado noticias
de sus familias, la familia de estos soldados, a ellos y a la inversa, de los soldados a sus familias. También los había asistido en el hospital, pero no obtuvo ninguna condecoración, ni por eso ni por su labor de corresponsal de guerra. Su antibelicismo también se hizo evidente en la Primera Guerra Mundial, que vivió en primera línea durante sus viajes por Europa. Tuvo que desviarse sin pasar a Rusia a causa de la guerra. En Alemania la toma por espía rusa, la detienen y bueno, todas estas peripecias que primero fueron crónicas para el Heraldo, las recopilaría después en el libro de mis viajes por Europa, que vamos a leer un extracto al final de este artículo. Los que la excluyen de la generación del 98 olvidan multitud de razones existentes para incluirla, además de la relación que tuvo con algunos de estos escritores. Por ejemplo, con Unamuno participó en conferencias y actos, coincide con él y con los demás de su generación en impulsar el europeísmo que la regeneración de España, demandada por Joaquín Costa, pues necesitaba nuestro país, según esta generación. En estos artículos admira que lo que estaban haciendo las mujeres europeas, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, ya se podía votar, los deportes que practicaban las inglesas, el divorcio, que ya estaba en la mayoría de los países, el trabajo que hacía la mujer. En la sección Lecturas para la Mujer, que llevaba ella en el periódico El Universal, además de temas más frívolos que pudieran interesar a la mujer, habló de la necesidad de su educación, de su independencia económica, de su autonomía y también de la masonería, que era un reducto puramente masculino hasta su llegada a ella. Muchos de sus amigos, como Gómez de la Serna, el pintor Sorolla o el escritor Blasco Ibáñez, eran masones. Precisamente, pues ya como hemos dicho, su pertenencia a la logia masónica fue el pretexto de la dictadura para retirar todas sus obras de las bibliotecas y librerías y prohibir su impresión o difusión. Bueno, hoy podemos leerlos después del trabajo, de un meritorio trabajo de recuperación de su memoria por parte de sus biógrafas.